buenas noches, hermanos. Qué bendición poderle tener nuevamente en nuestro culto de miércoles. Qué bendición poder estar acá. Queremos dar inicio con una palabra de oración y vamos a entrar después de lleno al estudio que vamos a tener en esta tarde, en esta noche más bien. Quiero pedirle que pueda inclinar su rostro y podamos llegar delante de la presencia de Dios y poder tener una palabra de oración. Oremos. Dios y Padre, infinitas gracias por este día. Ayúdanos, Dios, a recordar que a pesar de lo que pase, a pesar de lo que ocurra, tú estás en control de todo y tú siempre tienes un plan muchísimo mejor que el que nosotros tenemos. Ayúdanos, nuestro buen Dios, y dejamos todo en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche deseo poder compartir con ustedes uno de los textos que es, sin lugar a duda, el texto más conocido del Antiguo Testamento y tal vez para muchos el más conocido de toda la Escritura. Sí, tal vez usted dice, ya sé de dónde está hablando. Y exactamente estoy hablando del Salmo 23. Mediante este salmo, el rey David resalta una forma bastante clara de la fidelidad de Dios. Algo que a pesar de todo lo que estamos viviendo hoy, David pudo experimentar una fidelidad de Dios que a pesar de las circunstancias, David logró darse cuenta de que Dios era su pastor. ¿Qué fue lo que le permitió a David hacer esta poderosa declaración? Bueno, lo que le permitió a David hacer esta poderosa declaración es el hecho de que tenía una relación íntima, una relación personal con Dios mismo. Y eso fue lo que le permitió describir el cuidado de Dios como su pastor. También David lo que hace por medio de este salmo es darnos una clara ilustración y una comparación de lo que David conocía por su oficio anterior. No podemos olvidar que este salmo tiene un contexto en el que David conocía la función del pastor. David, siendo muy joven, fue un pastor. Él se encargaba de cuidar las ovejas, estos animalitos. Por lo tanto, lo que David hace a continuación es describir a Dios desde una forma muy cercana, pero también desde una perspectiva, por medio de una ilustración que él conoce similar a lo que él realiza o realizaba durante su tiempo de juventud. Pero también cabe rescatar algo. Las ovejas no son animales autosuficientes. Necesitan del cuidado del pastor. Ahora, cuando nos damos cuenta de que David era pastor y por eso nos da esta ilustración en el Salmo 23, pero también nos damos cuenta de que las ovejas son animales que no son capaces de valerse por sí mismas, necesitan todo. Entonces David lo que hace es colocar al pastor como Dios y colocar a las ovejas como nosotros. Y esto es algo que al ser humano le cuesta comprender. Somos dependientes. Hemos llegado a pensar que nosotros somos seres independientes. Sin embargo, eso es falso. Cuando nosotros hemos intentado hacer las cosas por nosotros mismos, nos damos cuenta de que las cosas no funcionan. Y es por eso que vamos a analizar varios puntos importantes que nos presenta este texto con respecto a la perspectiva que tenía David y lo que logró experimentar, el cuidado tan tierno y tan amoroso que logró experimentar por parte de Dios
como su pastor, él siendo una oveja. Note que él reconoce en el versículo 1 y dice, Jehová es mi pastor. Eso significa que él está reconociendo que es una oveja. Pero vamos a entrar a analizar este texto versículo por versículo. Y voy a darles un primer punto, que fue lo que detonó en todo lo que David va a afirmar a continuación. En el versículo 1 podemos notar lo que dice, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Por medio de esta frase, el rey David, el gran rey David, reconoce, se da cuenta, se percata que Dios era su guía, que Dios era su protector, que Dios era su libertador, que Dios era su sustentador. La función que desarrollaba el pastor era muy importante para el rebaño. Si un rebaño no tenía pastor, estaba expuesto al ataque de cualquier depredador, pero también estaba expuesto a morir por cualquier causa. David reconoce que Jehová, que Dios, es su pastor. Note algo curioso también. Dice es tiempo presente. Note que dice también mi, es algo personal e íntimo. La relación que David logró experimentar con Dios le permitió darse cuenta del cuidado tan especial que Dios tendría de él. Y que Dios, a pesar de las circunstancias, siempre era fiel. Pero el versículo no termina ahí. Él dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Una de las funciones principales del pastor era velar porque las ovejas del rebaño tuvieran lo necesario para poder vivir. Y David reconocía que si Dios era su pastor, que si Dios era quien lo cuidaba, nada le iba a faltar. Esta declaración de que Jehová es mi pastor es lo más importante que David dijo, porque él tenía claro el punto de quién era Dios y tenía claro quién era él. Tenía claro la dependencia que tenía de Dios y que nada de lo que ocurría se salía del control de Dios, pero también David tenía claro que él no podía solo. Hemos llegado a pensar que usted y yo, o más bien hemos llegado a pensar incluso usted y yo más bien, que nosotros podemos resolver las cosas por nosotros mismos. Y eso es un error. Ante la necesidad, ante la dificultad, Dios desea enseñarnos, Dios desea demostrarnos lo mucho que dependemos de Él. Y cuando nos damos cuenta de lo mucho que dependemos de Dios, nos percatamos de lo grande y maravilloso que es Dios, porque se encarga de suplir, se encarga de cuidar, se encarga de protegernos en cada pequeña cosa o en cada gran cosa. Leamos nuevamente el versículo 1. Está bien, acompáñeme. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Jehová es nuestro pastor, si formamos parte de su rebaño, nada nos va a faltar. Y no solamente nada nos va a faltar, sino que Él promete tener también cuidado de nosotros.
analicemos características también que tenía este pastor, que curiosamente en los versículos siguientes nos presenta. Veamos lo que nos dice en el versículo 2. Voy a leer el versículo 1 más bien para poder entrar al 2. Acompáñeme, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando yo aprendo, cuando yo demuestro, cuando yo vivo pensando que Jehová es mi pastor, cuando yo le entrego a mi pastor, a Dios, a Jehová, el control completo de mi vida, que eso fue lo que hizo David, el pastor, ¿qué es lo que hace? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Esto va a hacer, nos va a permitir darnos cuenta de un punto importante con respecto a nuestro pastor. Va a dar descanso. Nos permite darnos cuenta de que nuestro pastor va a buscar lugares, va a buscar tiempos donde va a traer paz al corazón y a nuestra mente. Ahora, tal vez usted se preguntará, Dios nunca me ha dado eso. Bueno, es posible, pero la respuesta tal vez se deba a que es porque no le ha dado el control completo a Dios de su vida. Posiblemente aún intenta tomar el control de las cosas. Cuando nos impacientamos, cuando nos estresamos, cuando nos alteramos, normalmente es porque estamos pensando cómo resolver las cosas. Intentamos hacer las cosas a la forma nuestra y no a la forma de Dios. Y definitivamente eso va a traer mucho sufrimiento, mucho estrés, mucho dolor. Pero el pastor, cuando le damos el control completo, el pastor nos lleva a lugares donde podamos descansar. ¿Y sabe por qué ocurre eso? Porque cuando el corazón, la vida del ser humano, la vida del creyente, aprende a confiar y a depender de Dios, eso siempre trae descanso, eso siempre trae consuelo, trae paz al corazón, porque sabe que Dios está está en control de todo y él está tranquilo porque no pierde el control de las cosas. Y como Dios está tranquilo, yo puedo vivir tranquilo porque Él tiene cuidado de mí. Y eso cuida mi mente, pero también cuida mi corazón. Quiero enseñarles también otro punto importante que nos enseña este salmo, otra característica. Voy a leerle el versículo 1 y después voy a saltar a la siguiente parte del versículo 2. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Las ovejas no pueden beber agua en cualquier parte. Si la corriente de agua es muy fuerte, ella puede ahogarse. Por lo tanto, el pastor buscará un lugar seguro donde puede calmar su sed. Cuando hablamos de la función o el trabajo del pastor, significa dirigir a un lugar seguro y proteger de cualquier peligro. Note que dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Esas aguas que van a calmar nuestra sed, esas son las aguas que Dios desea, por donde desea llevarnos, donde desea guiarnos, por donde desea que vayamos. No se equivoque, no se engañe. Dios sabe
dónde es el mejor lugar donde podemos estar. ¿Y sabe dónde está el mejor lugar donde podemos estar? Está a su cuidado. Vamos a seguir ahora con un tercer punto, pero voy a volver a leer el versículo 1 y voy a pasar después a la primera parte del versículo 3. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, confortará mi alma. ¿Sabía que confortar significa dar consuelo, dar ánimo a una persona para que resista las dificultades? Dios como pastor hace eso, especialmente cuando se lo permitimos. En el camino algunas ovejas se cansan y por el cansancio no quieren seguir más. Pero ahí está el pastor alentándoles, animándoles a seguir, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Un cuarto punto. Voy a volver a leer el versículo 1 y vamos a ir a la segunda parte del 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El pastor debía llevar el rebaño por el camino correcto. El pastor ve todo el terreno, no solo una parte del camino. El pastor es capaz de ver todo el terreno. Sin embargo, las ovejas no se percatan de todo lo que ocurre. Dios como pastor sabe cuál es el mejor camino y promete llevarnos por esa senda, por ese camino de justicia, ese camino correcto, ese camino bueno, ese camino excelente. Debemos reconocer que cuando somos nosotros quienes escogemos el camino, tendemos a escoger un camino que trae más dolor de lo que imaginamos. Pero David sabía que Jehová, que Dios como pastor, le mostraría, le enseñaría, lo llevaría por el mejor camino por el que David podía ir. Ahora vamos a un punto más. Pero vamos a leer nuevamente el versículo 1. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Este versículo nos presenta dos puntos. Notemos que el valle que atravesamos no es de muerte. ¿Usted se dio cuenta? No dice que es aunque ande en valle de muerte. Dice aunque ande en valle de sombra de muerte. La sombra ocurre porque la luz da en un cuerpo y el cuerpo no puede proyectar la luz y eso es lo que crea la sombra. Ahora, es solo una sombra, no es lo que provoca el daño, solamente parece feo, solo parece oscuro, pero aunque ande en ese valle, aunque ande en ese camino donde yo pienso que no voy a poder salir, Dios nos dice: yo soy su pastor. O más bien, yo deseo ser su pastor.
Aunque ande en ese valle de sombra de muerte, David reconoce que no tenía que temer nada porque Dios estaba a su cuidado. También, como otro punto, punto 6, David se da cuenta de que le alentaría por medio de su presencia. Dice, no temeré mal alguno. Y vea el aliento que le da, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Esa palabra, esas palabras que está diciendo, fortalecían el mismo corazón del rey David. Él sabía que si Dios estaba con él, no importaba el valle donde se encontrara, no importaba si era de sombra de muerte, porque lo importante no era el valle, lo importante era que Dios estaba con él. Pero sigue este mismo versículo y nos muestra otra parte del aliento. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tanto la vara como el cayado eran instrumentos que utilizaba el pastor de las ovejas con el propósito de protegerles y con el propósito de darles dirección. Y David reconocía exactamente esto, que en medio del valle de sombra de muerte, Dios iba a estar ahí. No iba a estar ajeno a la situación, iba a estar ahí, iba a guiar, pero también iba a estar ahí dando aliento, dando protección en el valle que parece aterrador. Ahora veamos otro punto importante, y este nos lo presenta el versículo 5. Dice el versículo 5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El aderezar mesa o aderezar significa preparar. En este caso lo que habla es la preparación de la mesa. La preparación de un banquete es lo que nos da la idea. Aún mismo delante de los que buscan destruirnos. No podemos olvidar que aún en medio de la tormenta, aún en medio del valle, el pastor siempre se preocupaba por darle el alimento necesario a sus ovejas. Los llevaba a donde estaba la mejor comida para ellos. Al igual que nosotros, Dios se va a encargar de cuidarnos y se encarga principalmente en este tiempo de alimentar la parte que tal vez hemos descuidado más. Descuidar nuestra relación con Dios. Y eso se alimenta, eso se nutre por medio de su palabra. Y Dios nos alimenta por medio de su palabra también. Y no solamente nos alimenta la parte física. En este tiempo, definitivamente necesitamos alimentar mucho nuestra parte espiritual. Necesitamos alimentar mucho nuestra confianza en Dios. Y David reconocía que como Jehová era su pastor, nada le faltaría y que él mismo iba a preparar una mesa, aún en presencia de los que estaban en contra. Un punto más. Es importante darnos cuenta que también el buen pastor, que es Jehová, promete, como ya lo hemos venido hablando, darnos la protección necesaria.
Vea lo que dice en el versículo 5 al final. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. No podemos olvidar que estamos hablando en un contexto de un pastor con su rebaño. Lo que el pastor hacía era colocar o echar aceite sobre la cabeza de la oveja con el propósito de que ese aceite corriera, pero ese aceite protegía la cabeza de la oveja de la picadura de los insectos. Al proteger la cabeza de la picadura de los insectos, hacía que la oveja no tuviera infecciones, su salud no se viera dañada. Ahora, me llama la atención cómo dice dónde coloca el aceite. Dice que en la cabeza. ¿Saben? Satanás siempre intenta, como un insecto, a veces intenta depositar huevecillos en ciertas partes. Satanás intenta depositar huevecillos en nuestra mente, pero cuando recordamos que Jehová es mi pastor, nos damos cuenta de que eso coloca aceite en nuestra mente y nos hace recordar, Dios está cuidando de nosotros, y eso permite que esas larvas que Satanás está intentando colocar, esos pensamientos que Satanás intenta colocar en nuestra mente, no lleguen a nosotros. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es una promesa de la protección que va a darnos Dios por depositar nuestra confianza en Él, en la promesa de que Él iba a tener cuidado de nosotros y que no nos iba a faltar nada. Dios promete cuidarnos nuestras necesidades, y ojo que dije necesidades físicas, pero no necesariamente darnos todo lo que queremos. Pero Dios desea cuidarnos, cuidar nuestro corazón, desea cuidar nuestra mente también. Y vamos a ver un último punto, y este es con el punto que vamos a cerrar en esta noche, pero es el punto que nos demuestra la ganancia, el beneficio, lo bueno de darle a Dios el control completo de todo. Veamos lo que dice el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Habían elementos positivos, buenos, saludables, que vendrían por entregarle a Dios el control, por dejar que Dios fuera ese pastor de una forma personal y de una forma íntima. Noten lo que nos muestra: ciertamente el bien me seguirá. Entendía que a pesar de todo lo que acontezca, lo que Dios permitía era bueno porque permitiría el crecimiento. También le seguiría la misericordia. Conforme vamos caminando con Dios, nos vamos dando cuenta de que no merecemos su bondad, no merecemos su cuidado, no merecemos su amor. La misericordia significa que Dios no nos paga como lo merecemos. Seamos sinceros, ¿verdad que hemos sido ovejas rebeldes? Pero a pesar de todo, si le entregamos el control completo de nuestra vida a Dios, si lo hacemos con todo nuestro corazón, Él es nuestro pastor. Y al ser nuestro pastor, va a tener misericordia de nosotros. No la merecemos. No merecemos que Él sea tan bueno con nosotros. Pero esa misericordia va a rodear y va a cuidar nuestra vida.
Somos inmerecedores de lo que Él hace por nosotros. Y eso tiene que hacernos valorar más lo que Él hace, por puro amor a nosotros. Pero también Él cierra con algo importante. Él cierra haciendo un compromiso. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Él entendía que si habitaba, que si moraba, que si estaba en la casa de Jehová, iba a estar en un lugar bueno. Él dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Está haciendo también una declaración de compromiso debido a que Jehová era su pastor. David también entendía que a pesar de ser una oveja, el hecho de haberle dado a Dios el control completo lo colocaría en un lugar diferente, un lugar hermoso, como lo es la casa de Dios, como lo es la misma presencia del mismo Dios. Y al estar en la presencia del mismo Dios, ¿qué nos puede pasar? Cuando estamos en la protección de Dios, estamos seguros. La Biblia dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y a pesar de lo que pase, nada nos podrá dañar, especialmente nuestra relación con Él. Si nosotros le permitimos a Él que sea nuestro pastor, que sea nuestra guía, que sea nuestro protector, que sea nuestro guiador, que sea quien tome cada una de nuestras decisiones. Hay muchas bendiciones, muchos beneficios de quien coloca a Dios como el pastor, como su guía. Usted y yo necesitamos a Dios más de lo que imaginamos. Y Dios desea enseñarnos a depender de Él. Permítame y leemos, antes de orar una vez más, este salmo. Léalo con cuidado, léalo con detenimiento. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios desea que le demos el control, no solamente como una frase bonita, como una expresión, sino que en nuestro corazón realmente se lo entreguemos a que Él haga lo que quiera. No necesitamos que Dios sea nuestro copiloto, necesitamos que Dios sea el piloto, que sea quien lleve el control, que lleve el volante, que lleve el timón, donde Él ve y crea que es lo mejor. Porque Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Oremos. Gracias, Padre, por el día de hoy. Gracias por lo bueno que has hecho en la mañana, por lo bueno que has hecho en la tarde, lo bueno que has hecho hasta este momento de la noche y por lo bueno que vas a seguir haciendo el resto de nuestras vidas. A pesar, Dios, de que hayan tormentas, a pesar de que hayan dificultades, lo importante, Dios, es que tú vas con nosotros, que tú estés con nosotros y que nosotros permitamos que tú nos guíes. Ayúdanos, Padre Celestial, y te ruego por cada uno de mis hermanos y amigos que nos escuchan, Señor. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias de verdad por habernos escuchado.
por haber compartido este tiempo con nosotros. Queremos invitarle este día domingo a las 11 de la mañana. Vamos a tener la transmisión de nuestro culto también. Entonces, para que usted pueda estar presente el día domingo a las 11 de la mañana. Muy buenas noches, espero que usted pueda descansar junto con su familia, que el Señor les bendiga.